Gracias, presidente. Bueno, es un debate que ha incorporado bastantes temas, además del tema al que hacía mención la interpelación. Yo creo que esto no es algo que sea casual, sino que en realidad vemos que viene pasando en la previa de esta interpelación y reafirma, de alguna manera, lo necesario que es el mecanismo de interpelación, lo necesario que era. Acá se habla de que hay temas más importantes, y esto de que hay temas más importantes que la ética en la función pública, que la transparencia, ha sido el caballito de batalla para muchos otros temas similares que terminan en tapa de diario o que terminan en los portales de noticias. A mí me parece que acá estamos en una discusión bastante compleja. Lo que yo le voy a pedir es que, por favor, hoy es un día muy concurrido, ha venido por suerte una delegación muy grande, por eso confiamos en que vamos a poder acceder a información. Hay mucha gente que nos visita en la Cámara. ¿Me puede amparar en el uso de la palabra? Porque realmente es muy difícil así. Sí, vamos a amparar el uso de la palabra a la diputada Betiana Díaz, por favor. Gracias, presidente. No, le decía que en realidad acá en algún momento, cuando se hizo referencia a los aspectos legales, la diputada Olivera lo traía nuevamente de forma muy clara. Se decía, bueno, si no se hubiera dado la exoneración, se hubiera incurrido en una ilegalidad. Bueno, ahora que se revoca, ¿en qué situación legal se queda? Esa es otra duda, ¿no? Porque digo, acá se habló de derechos fundamentales, inalienables. ¿Se le está recortando un derecho a alguien que se le revoca una exoneración? Digo, son dudas que quedan. Por ejemplo, no nos ha quedado claro. Se han traído situaciones que no son comparables, Pagar la patente de rodado. Continúe el uso de la palabra a la diputada Betiana Díaz. Gracias, presidente. Y lo otro que tiene que ver con que, bueno, podemos tener claramente diferencias, y eso lo dejaba muy claro el miembro interpelante, Sibila, con respecto a la interpretación de las normas. Ahora, esa discusión es muy corta, porque en definitiva habla también de si esto era correcto o no era correcto, no si era legal o no era legal. Acá también está esa dimensión de la ética. ¿Y saben cuál es la respuesta? La única respuesta es que Isaac Alfi renunció al beneficio, tuvo que renunciar al beneficio. Y la línea del tiempo es esta. 4 de diciembre sale la primera noticia diciendo que se le convocó al contador Isaac Alfi a integrar el gobierno. 10 de diciembre sale otra noticia confirmando la integración efectiva del contador Alfi al gobierno. 13 de diciembre, según la ministra, presenta la solicitud de exoneración. 5 de marzo se hace público. ¿Sabe cuándo presenta la revocación, el trámite de revocación, la solicitud? Porque una cosa es decir públicamente yo renuncio, pero eso lleva un trámite administrativo atrás. Recién el 8 de abril y recién el 20, es que está publicada la resolución de revocación según lo que le responden en el pedido de informe, que sí ha incluido mucho más información sobre esta situación. Y acá de lo que estamos hablando, y no estaríamos en esta situación si se hubiera dado información clara al respecto sobre este tema, es sobre la transparencia también. Porque como no conocemos el expediente, hemos reclamado información, no sabemos, como dijo el diputado Perrone, cumple, por ejemplo, con los cometidos para configurar la exoneración que se le da al contador Alfi para su empresa, según el artículo 11 de la Ley de Inversiones y de Promoción Industrial. Bueno,
No sabemos, generó más empleo. Yo lo escuché a Alfie en la tele decir que él iba a hacer cambio de cables de red, que iba a cambiar un par de aires acondicionados, que iba a cambiar muebles. Bueno, como tampoco nos dicen cómo fue el cumplimiento de criterio, acá lo que queda cuestionado y lo que queda acá de duda es si efectivamente cumple con todo esto que establece la ley. Porque acá se dice que sí. Pero ¿por qué la información no se da más fácil? Es más fácil acceder al expediente. Porque además volvemos a lo mismo. Hoy se llegó a decir acá, presidente, se llegó a decir que el contador Isaac Alfie, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no era un cargo político, no tiene responsabilidad política. ¿Qué se entra por concurso a la dirección del OPP? ¿De qué estamos hablando? Y si en todo caso, si no le cabe el saco de responsabilidad política, ¿por qué entonces sale a decir públicamente que la salida que encontró renunciando a un beneficio era política? De común acuerdo con el presidente. Estamos todos locos. Acá esto es una contradicción permanente. Entonces, queremos realmente centrarnos en esto. El acto es, acá sucedió que hubo una exoneración a un jerarca del gobierno cuando ya sabía que iba a integrar el gobierno, pasó un año casi en ese cargo, la exoneración se le dio, se hizo pública, se armó ruido, porque si no, esto no hubiera tenido el destino que tuvo y es que hoy estemos acá. Por eso, presidente, es que simplemente lo que venimos reclamando es que se nos respondan algunas preguntas concretas que sí tienen que ver con la citación, porque a mí me gustaría saber cómo se defiende la transparencia y cómo se defiende lo conveniente que era darle esta exoneración a esta empresa cuando fue el propio presidente de la República que dijo que era inconveniente. No lo dije yo, no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo Luis Lacalle Pou en declaraciones públicas. Me gustaría plantear además que hoy se hacía mención a algo que tiene que ver con lo que se dice afuera, lo que se dice en redes sociales, lo que se dice acá adentro. ¿Y sabe qué tiene que ver? Tiene que ver lo que se dice afuera. Porque en la previa de esta interpelación, como dijo el miembro interpelante, mi compañero Gonzalo Sibila, salió 2 veces el presidente Lacalle Pou a tratar de quitarle importancia a esta interpelación o hablar de que hay que tener estatura moral para interpelar a alguien. Como que esa fuera una condición para poner una interpelación en marcha. La estatura moral, por favor, presidente. Y lo que se dice afuera habla del contexto, porque lo que aún nadie nos ha respondido es que si era tan ético, estaba tan bien visto, era tan bueno lo que estaba sucediendo con la exoneración que se le dio a un jerarca del propio gobierno, ¿por qué cuando se armó lío en la prensa salió a presentar la renuncia a ese beneficio? Nadie lo ha podido contestar. Entonces, quieren desviar el tema tirando no, yo no, con el recurso de yo no voy a decir que cuando. Hablen de todo lo que quieran, ahora no contestan lo central. Si es tan ético y es tan transparente y está tan bien y es tan correcto políticamente, ¿por qué termina renunciando Isaac Alfie a la exoneración fiscal? Contéstenlo. Básicamente es, presidente, el centro de esta interpelación. Si acá no hubiera nada de lo que sospechar, si acá no hubiera nada de lo que dudar, ¿por qué al presidente de la República le pareció que la salida política, en palabras del propio Alfie, era que se le revocara la exoneración? Y una exoneración menor,
pero en un contexto de restricción de gasto, en un contexto donde el exonerado es el que salió en la prensa a decir hay que cortar la grasa. Ese es el contexto donde se dio esta discusión. ¿De qué grasa hablan? ¿De qué grasa estamos hablando? Estamos hablando acá de que hay una doble vara para medir. ¿Cómo no va a haber una doble vara? Si está bien darle a un jerarca del propio gobierno una exoneración de $8.000 y a un gurí de la escuela pública 85 pesos por día para comer. ¿Cómo no va a haber una doble vara? Obvio que hay una doble vara. Ahora, yo creo que hay muchos debates que están pendientes. Muchísimos debates que están pendientes. Estoy de acuerdo con lo que planteaba el diputado Perrone, por ejemplo. Porque realmente, cuando es el propio Isaac Alfi el que sale a decir, bueno, voy a cambiar un par de sillas, cables de red, aire acondicionado, un par de muebles, cosas menores. Realmente lo que estamos viendo es, bueno, que nos debemos una discusión como sistema político de las herramientas de promoción de inversiones. Ahora, ¿esto hace el fondo del asunto? No, no. Y yo le puedo decir que todo esto que ha declarado el propio implicado, que además presentó la solicitud de revocación bastante más tarde, pero la presentó, de nada exime al Ministerio de Economía y Finanzas de la responsabilidad. Y a la figura de la ministra, que es quien pone la firma. Porque sabe que cumplir la ley, está bien el argumento de que lo único que se hace es cumplir la ley. Ahora, no hace ningún ruido ver el nombre de un jerarca con el que trabajo todos los días. Acá ha venido la ministra Arbeleche permanentemente con el contador Isaac Alfi. Vino a presentar el presupuesto, vino en más de una oportunidad a los ámbitos parlamentarios, en esta Cámara y en la otra Cámara también. Entonces, no es un nombre que se desconozca tampoco. El propio Alfi dice, bueno, esto sí va a ser público. Entonces, sincerémonos, presidente, yo creo que sería una práctica muy sana que se empiece a aportar información, que se empiece a contestar. No es necesario que nos anotemos 500 veces para repreguntar, las preguntas están escritas, aportan a lo que es el tono de esta interpelación, pero además lo otro es, lo que hay que contestar de forma central en el día de hoy es justamente eso. Si esto no está reñido con la corrección política, con la conducta, con la transparencia y con la ética, ¿por qué el propio presidente de la República hizo que se presente una renuncia a este beneficio? Gracias, presidente.